buenas a todos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a Historias para un Café. Hablar de los eslavos es hablar del pueblo más grande de Europa. En este video vamos a conocer no solo el origen, sino las distintas hipótesis sobre el mismo. En caso de que este tipo de contenido sea de tu agrado, te invito a suscribirte, así estás al tanto de los nuevos videos. También agradezco a los colaboradores del canal que ayudan a que pueda seguir creando este tipo de contenido. En caso de que quieras ayudar, podés hacerlo desde el botón unirme. Ahora sí, comencemos con el video. Los pueblos eslavos viven mayoritariamente en Europa. Los eslavos son el grupo etnolingüístico más grande del continente. El núcleo de los pueblos eslavos se encontraba situado hasta el siglo VI al norte de los Cárpatos, llamados antiguamente en el siglo I por Plinio el Viejo y Tácito Veneti o Vénetos, en los territorios de los antiguos escitas y sármatas. Tras la caída del Imperio Romano y el abandono de varias tribus germánicas de las zonas que ocupaban para trasladarse al sur, junto a una explosión demográfica, las distintas comunidades que constituían esta etnia se trasladaron por todo el continente europeo. En su desarrollo histórico se conocen básicamente tres grupos y se estima que hay más de 300 millones de habitantes eslavos en Europa central, oriental y sudoriental. Uno de estos grupos es el de los eslavos occidentales formados por los polacos, checos, casubios, eslovacos, sorbios y silesios. Estos se trasladaron hacia Occidente y se instalaron en la zona que linda con el río Danubio al sur, el río Vístula al este, el río Elba y el mar Báltico al oeste y el actual límite con la frontera de Lituania al norte. Desde el siglo VII han formado varios reinos. Entre los más antiguos está la Gran Moravia, basada sobre el río Morava en la actual República Checa. Más tarde, los países de la corona checa o Polonia cuentan entre los reinos más poderosos en esta región. Luego tenemos a los eslavos orientales, que ocuparon las regiones de las llanuras de las actuales Ucrania, Bielorrusia y Rusia. Por el norte hasta el lago de Ládoga, por el este hasta Moscú y por el oeste hasta las fronteras de los actuales estados de Letonia, Lituania y Estonia. Este fue el grupo más numeroso y estaba constituido por los volinios, poliano, drevlianos, kriviches, dregoviches, radimiches, viatiches y severios. Formaron con sus uniones los pueblos ruso, ucraniano, rusino y bielorruso y se mezclaron con los varegos, nombre dado a los vikingos que colonizaron tierras en el este de Europa. Por último, tenemos a los eslavos meridionales, que se establecieron en la zona de los Balcanes, los croatas, serbios, eslovenos, montenegrinos, búlgaros, macedonios, bosníacos y los eslavos de Albania. Aquí se encontraron con los proto-búlgaros, con quienes se mezclaron parcialmente. De ellos nacieron los estados de Bulgaria, Serbia, Eslovenia, Macedonia del Norte, Croacia, Bosnia y Montenegro. El protoeslavo, la antigua lengua de la que derivan todas las lenguas eslavas, se separó del indoeuropeo en un momento y un lugar indeterminado para pasar a formar parte del grupo de lenguas baltoeslavas, fase en la que desarrolló numerosas isoglosas léxicas y morfofonologías comunes con las lenguas bálticas. De acuerdo con la hipótesis de los kurganes, los indoeuropeos que no emigraron empezaron a hablar baltoeslavo. El protoeslavo propiamente dicho se conoce a menudo con los nombres de eslavo común o protoeslavo tardío y se define como la última etapa de esta lengua antes de la división geográfica de las lenguas eslavas históricas. Probablemente se habló entre los siglos IV y VII en un extenso territorio que iba desde Nóvgorod hasta el sur de Grecia. Parece que era una lengua de una uniformidad poco común y a partir de los préstamos que tomó de otras lenguas y de los préstamos que les dejó, no se puede decir que tuviera unos dialectos claramente diferenciados. La unidad lingüística eslava duró al menos 100 o 200 años más, como se puede observar gracias a los manuscritos del antiguo eslavo eclesiástico, aunque se usa el dialecto local de la Tesalónica en el sur de los Balcanes,
que era útil como primera lengua literaria común de los pueblos eslavos. En cuanto a los primeros eslavos o protoeslavos, cerca del 1500 a.C., la zona de la Tierra que actualmente se corresponde con Polonia del sudeste y Ucrania del noreste se convirtió en hogar de las tribus eslavas tempranas que se conocen comúnmente como los protoeslavos. Las tribus protoeslavas moraron en su patria durante muchos siglos, hablando un lenguaje común, el protoeslavo temprano. Desde el 1500 a.C. al año 100 después de Cristo, antes de las grandes migraciones en masa, los protoeslavos comenzaron sus primeros movimientos y migraciones iniciales de menor importancia, la mayor parte de las mismas en su propia zona de influencia. Posiblemente el ambiente hostil de los pantanos de Pripet forzó a los eslavos a expandirse en principio en todas las direcciones. Los expertos refieren a los protoeslavos como campesinos nómadas que practicaron formas primitivas de agricultura. Eran también los cazadores que perseguían a las manadas de animales para cazarlos durante sus migraciones. Las expediciones de caza exigían tenacidad y valor, así como el uso de distintas posibles clases de armas o de trampas. Los protoeslavos eran agricultores y su expansión o migración en esta etapa no fue una conquista violenta, sino una colonización pacífica por los campesinos que se movían alrededor con las tiendas en grupos familiares. Tenían un sentido profundo de la religión, aunque implicaba la adoración de pagana naturaleza y sacrificios rituales. Desarrollaron las formas de organización social basadas en la cooperación entre las familias grandes, la igualdad social y la más pura democracia. Su permanencia en la misma zona fue debido a que no habrían tenido presiones de otros pueblos que les hubiesen obligado a moverse grandes distancias. Sin embargo, es posible que sufrieran incursiones de saqueo de otros pueblos como los escitas en busca de botín. En el siglo I aún se encontraban los eslavos tempranos alrededor de la patria original, que entonces se extendía desde el Báltico a los Cárpatos, habiendo partido desde su zona inicial en los pantanos de Pripet. La gran migración masiva de los eslavos desde la patria original al oeste, al este y al sur de Europa comenzó alrededor del siglo II y fue debido a presiones externas de otros pueblos. En el siglo III, los godos, procedentes del norte, cruzaron el territorio eslavo dividiendo a estos pueblos y creando la primera división territorial. En el siglo IV y V se produce la invasión de los hunos, que pese a su virulencia no tuvo efectos permanentes sobre los eslavos. Tras el asentamiento de los hunos en Panonia, la actual Hungría, no causarían más problemas al moribundo imperio ni a sus nuevos vecinos. Sin embargo, unas nuevas invasiones del siglo VI, la de los ávaros, menos conocida pero de efectos más permanentes, sí produjo una nueva quiebra de la continuidad territorial eslava. El término protoeslavo se aplicaría a las poblaciones anteriores a las grandes migraciones y el término eslavo sería aplicado a todas las poblaciones posteriores a estas migraciones en masa. Estas migraciones masivas fueron instigadas por los movimientos de otros grupos étnicos como las tribus germánicas y los nómadas asiáticos. Las primeras referencias en la historia son de Plinio el Viejo y Ptolomeo, que mencionaron una tribu de Veneta o vénetos establecida a orillas del río Vístula en el año 98 a.C. Los eslavos, conocidos como vénetos, los antes y los esclavenos, aparecen por primera vez en los registros bizantinos a comienzos del siglo VI. Los historiadores bizantinos de la época de Justiniano I, como Procopio, Jordanes y Teofilacto Simocates, explican que una serie de tribus se desplazaron hasta las montañas de los Cárpatos, el Bajo Danubio y el Mar Negro e invadieron estas provincias del Imperio Romano de Oriente. Jordanes el Gordo, que fue un testigo presencial, expone que los eslavos son de la misma sangre y viven en tres grupos: los Veneti, los Antes y los Sclavens. El término bizantino esclavinoi pasó al árabe de la mano de los historiadores árabes medievales con la forma de Sakaliba.
Pasemos a hablar sobre las diferentes hipótesis del origen de los eslavos. Hasta el momento, la hipótesis del pueblo proto-indoeuropeo común más extendida es la hipótesis de los pastores seminómadas de las estepas, descendientes de la mezcla genética de cazadores-recolectores de Europa del Este y del Cáucaso Norte. Asumiendo esta hipótesis, llamada la hipótesis de los kurganes o de las estepas euroasiáticas, sistematizada por la reconocida antropóloga de origen lituano Marija Gimbutas, la cultura yamna, perteneciente al final de la Edad de Cobre y al comienzo de la Edad de Bronce, sería el nexo de unión de todos los indoeuropeos. Es lo que se conoce como Ureymat, la patria o lugar de origen lingüístico. Los yamna ya eran un pueblo seminómada estepario, y está demostrado que llegaron hasta la península ibérica y reemplazaron a la mayoría de los hombres ibéricos que hasta entonces la habitaban. ¿Cómo se explica este gran dominio por parte de un pueblo proveniente de las estepas rusas y ucranianas? A nivel tecnológico, los yamna ya contaban con una gran ventaja, la rueda, que fueron exportando a los lugares conquistados. El uso de carros les permitió asimismo contar con mayores rebaños, lo que permitió un desarrollo considerable. Además, la domesticación del caballo también les permitió expandirse a una escala muchísimo mayor que sus contemporáneos. Los yamna fueron teniendo descendencia en los territorios europeos que iban ocupando y llevaban consigo una genética responsable de la piel blanca y una mayor altura, así como una mayor tolerancia a la lactosa. Así pues, y siguiendo la teoría de Gimbutas, los yamna son los antepasados que unen con cualquier persona de origen indoeuropeo. Una vez presentada la principal hipótesis del Ureymat indoeuropeo, que atañe tanto a un ruso como a un español, vamos a acercarnos a las principales culturas arqueológicas que sirven como las hipótesis más destacadas, en referencia al lugar primigenio de los eslavos. La cultura de las ánforas globulares tiene como principal característica, además de las ánforas de forma globular que le dan el nombre, el hallazgo de numerosos túmulos y la fabricación de hachas de piedra. Fue una de las culturas adyacentes de la cultura de cerámica cordada. Enterraban a los animales, especialmente bovino ganado, junto con ofrendas, y es posible que practicaran el rito del satí, inmolación de la mujer en la pira funeraria del recién fallecido marido, un ritual hasta hace no mucho practicado en la India. Se cree que la cultura de las ánforas globulares es una de las muestras de la segunda ola migratoria indoeuropea. La cultura Sarovinsky abarcaba la zona norte del Mar Negro. Hallazgos arqueológicos corroboran que la cultura Sarovinsky estaba influenciada por la cultura del Atene, por los escitas y por los sármatas. Además, se sabe que comerciaban con la piel de animales salvajes con otros pueblos del Mar Negro y que practicaban la cremación depositando las cenizas junto a adornos como brazaletes en espiral y fíbulas. Se cree que la población fue abandonando el sitio original en las colinas por causa del árido clima, trasladándose junto a los valles de los ríos. Los sitios centrales de la cultura Sarovinsky dieron lugar a la llamada cultura de Kiev, mientras que los sitios occidentales impulsaron la cultura de Białmark. La cultura Oksivie, situada en la actual Polonia, fue también influida por la cultura celta del Atene y se cree que guarda relación con el, una vez existente, idioma báltico de Pomerania. Sabemos que la cultura Oksivie estaba estrechamente unida con la cultura Przeworsk, gracias a hallazgos arqueológicos funerarios que incluyen objetos destinados a ser usados en el más allá o espadas de un solo filo en las tumbas de los hombres, cuyas cenizas se guardaban en urnas negras finamente decoradas, y objetos de uso femenino en los huecos donde se enterraban las cenizas de las mujeres. La cultura lusasiana es predecesora de la cultura siniac, caracterizada por el uso de tumbas planas, y antecesora de la cultura pomerania. Su nombre hace referencia a Lusacia, cuyo significado es lugar de prados pantanosos, una región situada entre Alemania y Polonia.
Si bien formó parte de una teoría muy popular en los años 30 del siglo pasado para identificar a los primeros eslavos, a día de hoy la cultura lusasiana, vista como lugar primigenio de los eslavos, es una idea que no cuenta con gran apoyo por parte de los investigadores. La cultura Cherniahov o cultura de Santana de Mureș ocupaba gran parte de Europa del Este, comprendiendo las actuales Rumania, Moldavia y Ucrania. Fue la predecesora de la cultura de Sarovinci y la antecesora de la cultura de Penkovka. Se asume como cultura compuesta por elementos multiétnicos, iranios, tracios, germánicos y eslavos. Su camino los separó del conjunto balto-eslavo relacionado a los vénedos que menciona Tácito, situados en Bielorrusia occidental, debido posiblemente a un mayor desarrollo tecnológico y militar. La cultura de Cherniahov, predominantemente goda y de la que se tienen constancia hasta 2700 sitios, no funcionaría como una patria eslava exclusiva. Los hallazgos muestran que, en un momento dado, cuando los hunos llegaron, se produjo una despoblación masiva, con emigración hacia las fronteras del Imperio Romano. Fue entonces cuando el área de Cherniahov fue sustituida por cada vez más abundante población eslava. Más adelante fueron ocupando territorio en Europa Central, sustituyendo a los antiguos pobladores germanos. Jordanes, historiador romano, los bautiza como antas y esclavenos. En la época soviética se intentó asociar la cultura de Cherniahov con los orígenes eslavos. Ya conociendo las distintas hipótesis, hablemos sobre la etnogénesis. El acervo genético de los eslavos orientales, rusos, ucranianos y bielorrusos, así como los occidentales, polacos, checos y eslovacos, es idéntico, lo cual es consecuente con la similitud de sus lenguas. Existen diferencias significativas con los pueblos vecinos ugrofineses, túrquicos y del norte del Cáucaso. Tal homogeneidad genética es algo inusual dada la amplia dispersión de las poblaciones eslavas, especialmente los rusos. Juntos forman la base del grupo de genes de Europa del Este, que también incluye húngaros y a rumanos no eslavos. Del grupo de los eslavos orientales y occidentales, solo los rusos del norte pertenecen a un grupo genético diferente, el denominado Grupo Norte Europeo, junto con los pueblos bálticos, germánicos y finlandeses bálticos. Otros resultados de ADN sugieren que la expansión eslava comenzó en el territorio de la actual Ucrania, lo que respalda la hipótesis de que la primera patria conocida de los eslavos se encuentra en la cuenca del Dnieper medio. De acuerdo con estudios genéticos hasta el año 2020, la distribución, variación y frecuencia de los grupos genéticos entre los eslavos del sur están en correlación con la difusión de las lenguas eslavas durante la expansión eslava medieval desde Europa del Este, muy probablemente desde el territorio de la actual Ucrania y el sureste de Polonia. Otros estudios concluyen que la antigua patria eslava estaba en Pomerania, Alemania. Según un estudio de Jacques Matov de 1919, las tribus eslavas del Elba y el Vístula se trasladaron de oeste a este en dos grupos. El grupo occidental, moviéndose gradualmente hacia el norte, noreste y este, que ocuparían los territorios de la actual Bielorrusia y las áreas de Pskov, Novgorod y Smolensk de la Rusia moderna, y el segundo grupo, moviéndose hacia el sur y el sureste, asentándose gradualmente en los territorios de la actual Volhynia, Ucrania y los Cárpatos. Los eslavos irían ocupando paulatinamente los territorios que conformarían el imperio de la Rus de Kiev. Esos territorios son los actuales Bielorrusia, Rusia y Ucrania. Así, llegamos al final de este video, que espero haya sido útil para conocer más sobre el pueblo eslavo. De ser así, te agradecería que me puedas dejar un pulgar arriba y te suscribas, que ayuda a que el canal siga creciendo. Esto ha sido Historias para un Café y nos veremos pronto. Hasta luego.